El significado oculto de la runa Naudiz, las nornas y el telar del destino. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te empuja a cambiar justo cuando todo parece estar en tu contra? No es casualidad, es la llamada de una antigua fuerza que habita en ti desde antes del tiempo. Hoy hablaremos de la runa Naudiz, la runa de la necesidad, del destino, de la voluntad profunda que nace en medio de la resistencia. Una runa que no solo te muestra tu camino, sino que te revela cómo caminarlo con poder y sabiduría. Descubrirás por qué la fricción en tu vida es en realidad una puerta. Entenderás que es el Orlok, el destino profundo que antecede incluso a los dioses. Y cómo esta runa, Naudiz, puede ayudarte a intuir el futuro. Quédate hasta el final, porque al comprender esta runa, quizás recuerdes que tú eres la runa. Dentro intro y comenzamos. Comencemos. Runa Naudiz. Una octava yo tengo, seguramente muy necesaria para todos, una sabiduría que permite comprender el destino. La novena runa es Naut, la runa de la necesidad. Es también la runa del destino y está profundamente conectada con las tres nornas. Urd, que representa el pasado, Verdandi, que representa el presente, y Skjul, la más joven, que lleva un velo porque representa el futuro. El destino está intrínsecamente ligado al tiempo, y el tiempo conlleva muerte. Así, destino, necesidad, muerte y renacimiento son aspectos de una misma rueda cósmica. Naudiz es la fuerza empleada por las nornas que entretejen los destinos de la humanidad y del mundo. En las antiguas lenguas germánicas, este concepto del destino es llamado Orlok, una palabra que indica no solo el destino como un fin ineludible, sino como una estructura causal profunda, regida por leyes primigenias que anteceden incluso a los dioses. La runa Naudiz es el fuego autocreado, el fuego que nace de la necesidad, generado por fricción, por la resistencia ante las circunstancias, esa chispa que enciende al servir a las necesidades del hombre, tanto en el plano material como espiritual. Not es la acción de la voluntad, pero no una voluntad ciega, sino guiada por el conocimiento y la sabiduría. Es la voluntad consciente que puede actuar para contrarrestar los poderes, muchas veces negativos, de Orlok, el destino. Not representa también la manifestación, avanzar hacia lo que aún no es, pero está inscrito en la trama del tiempo. Ese principio comenzó con la creación de las nornas. En ese momento nació la resistencia y con ella las leyes de la casualidad entraron en juego. También se sembraron las semillas de la destrucción en el mundo de los dioses. No se trata de una visión negativa ni moralista. La necesidad debe ser entendida como la firma claramente reconocible del destino. La runa de la necesidad florece sobre la uña de la norna. Esta no es necesidad en el sentido moderno de carencia o desgracia, sino más bien la compulsión del destino impuesto por las leyes primordiales. Quien sea capaz de captar
la causa primigenia de un fenómeno y quien obtenga conocimiento de las leyes que rigen la evolución y los fenómenos que de ellas derivan, será también capaz de prever sus consecuencias, incluso cuando éstas apenas empiezan a fermentar. Ese ser dominará el conocimiento del futuro y comprenderá cómo enfrentar los problemas a través de la necesidad, del destino, la forma clara y reconocida para el destino impuesto. Utiliza tu destino, pero no luches contra él. Posición corporal. Debéis permanecer de pie con el brazo derecho levantado hacia arriba y el brazo izquierdo hacia abajo y formando una línea con el derecho. Posición con las manos. Con ambas manos el dedo índice de la mano derecha se mantiene recto, representando el eje vertical Isa. El dedo índice de la mano izquierda lo cruza por atrás o por delante para formar la línea diagonal de la runa. Funciones mágicas. Superación de la fricción o el Orlok negativo, el destino negativo. Desarrollo de la voluntad mágica, desarrollo de los poderes espirituales. Utilización de la fuerza de la resistencia a voluntad y con fines mágicos, estratégicos. Inspiración repentina. Crea necesidad de orden. Reconocimiento de las necesidades personales. Protección. Nosotros somos la runa. Not no es solo un símbolo grabado en piedra o un gesto ritual. Es una fuerza viva que actúa dentro de nosotros y a través de nosotros. En lo profundo, nosotros somos la runa. Y su manifestación puede percibirse en los actos más íntimos de nuestra existencia. Cada vez que sentimos una tensión interna, una necesidad profunda que nos obliga a cambiar algo, a movernos o a transformar nuestra vida, allí está Naudiz. Cuando enfrentamos obstáculos y en lugar de quebrarnos, encontramos dentro de nosotros una voluntad desconocida que nos permite seguir. Eso es Not actuando. Cuando ante el caos o el desorden surge en nosotros la compulsión de establecer un orden invisible pero necesario, eso también es una expresión de Naut. Y hay momentos más sutiles, cuando te conviertes en Norna, tejedora de tu destino, y landera como Freya, y expresas la runa Not definiendo acontecimientos, o como cuando algo dentro de ti presiente el futuro y sin saber cómo, sabes que va a ocurrir, y es Not, porque así ocurre. Cuando tienes un impulso repentino, una inspiración que irrumpe desde lo más profundo de ti y te da claridad en medio de la oscuridad, eso es Naudiz, esa inspiración repentina que aparece como una chispa en el pensamiento, que ordena, que ilumina, que revela. Naudiz, Naut, Not. Esa capacidad de proteger tu esencia, incluso sin darte cuenta de todas estas cosas, rechazando instintivamente aquello que no es para ti, eso es Not. La runa también habla a través de la reconexión con nuestras verdaderas necesidades, no las impuestas del alma, no las que dicta el mundo, sino aquellas que surgen desde el espíritu. Reconocerlas es un acto de poder, satisfacerlas un acto mágico. Not. Y en medio de la resistencia, cuando todo se vuelve difícil y el camino parece que se cierra, si sabes usar esa fuerza de fricción a voluntad y puedes convertir tu dificultad en impulso, el obstáculo en dirección, entonces estás practicando la magia de Not. Superar el Orlok negativo
El destino negativo, esa corriente de destino ciego, repetitivo y destructivo, es posible, pero no se hace luchando contra el destino, sino despertando dentro de él, reconociéndolo, reclamándolo, trascendiéndolo y usándolo como herramienta de despertar, porque no estamos separados del hilo del tiempo, estamos en él y cuando recordamos, nosotros somos la runa. Not no es solo una runa externa, las runas son una expresión interna del espíritu. No estás a merced del destino, eres la chispa que lo transforma. Si te ha gustado este tipo de contenido, suscríbete ahora al canal y activa la campana para todas las notificaciones. Es muy importante que hagas esto para que no te pierdas los próximos capítulos, los próximos vídeos. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar y dale me gusta, así ayudas a que este contenido llegue a más personas. Te recomiendo que veas el resto de vídeos de esta serie para seguir comprendiendo el poder oculto de cada runa. El enlace está arriba en la parte superior del vídeo y también te lo dejo en la cajita de descripción. Y recuerda que los miembros del canal pueden acceder a los vídeos con bastante antelación. ¿Has tenido alguna vez una intuición sobre el futuro y luego ha sucedido? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos pronto.